Hola, buenos días a todos y todas. Es un gusto estar aquí. La realidad es que nos sentimos muy a gusto por la hospitalidad que nos ha dado este país y por cómo ha comenzado este congreso, ¿verdad? Con gente tan destacada, ponencias tan interesantes. Espero estar a la altura de las circunstancias. En la jornada de ayer hubo toda una serie de trabajos y de exposiciones vinculados al tema de la inoponibilidad de la persona jurídica y me gustaría tratar ese tema y otros de la Comisión 2 desde una perspectiva un poquito más amplia. Porque si ustedes se ponen a reflexionar un poco, ¿qué tiene de común este tema de la inoponibilidad de la personalidad con el tema de la responsabilidad de los administradores, con la cuestión de la responsabilidad de socios? ¿Qué tipo de actos estamos mirando? ¿Qué tipo de actos estamos sancionando? Y la realidad es que probablemente lleguemos a la conclusión de que hay todo un capítulo de la ilicitud societaria que está gobernado por una idea, que es la idea del interés social. Evidentemente, todos los actos que caen dentro de la idea de inoponibilidad suponen actos desviados del interés de la sociedad. Lo mismo sucede con la responsabilidad de los administradores. Vemos que en quien hemos confiado el negocio, en definitiva, toma una conducta desviada de lo que estábamos pensando, de las pautas del contrato, de las pautas de la ley. Y en los casos de abusos de mayorías, o incluso se puede concebir el abuso de minoría en asambleas, estamos hablando de lo mismo, de la idea de gente que se ha desviado de la idea del contrato inicial, de la idea del interés social. Y ustedes saben que este tema del interés social es una idea bastante difusa, cuesta bastante aprenderla, porque hay distintas nociones acerca de qué son las sociedades comerciales. En principio hay una idea que es un poco lo que se debatió ayer, una idea un poco animista, una idea, digamos, holista de la idea de la sociedad, esa idea de que la sociedad es una persona con órganos y con una voluntad, y tratamos de hacer una especie de ficción creyendo que esta organización tiene una especie de querer, de sentir, ¿no? Que sería ese interés social. Esa es una de las ideas que andan dando vueltas. La otra idea es la idea, digamos, que las sociedades son un conjunto de individuos y que en definitiva no hay sociedades sino personas. Es la idea que tenía Margaret Thatcher, por ejemplo, cuando decía, no hay sociedades. Cuando hubo esta huelga de mineros, ustedes recordarán en la década del 80, ya no hay sociedad, dijo Margaret, hay individuos, que es la aniquilación de lo social, que es la corriente negatoria. Nosotros, junto a Diego Coste, que lamentablemente no pudo venir porque está con su paternidad y viviendo un momento muy lindo, tenemos una visión de las sociedades que es sistémica. Pensamos que en el resto de las disciplinas científicas la idea de sistema es una idea que se ha impuesto con el tiempo y nosotros la trasladamos al fenómeno societario como manera de integrar el interés individual con el interés del conjunto. Por eso nosotros creemos que el interés social es aquello por el cual, o es una regla por la cual, todos los intereses individuales van a ser satisfechos a través de un emprendimiento conjunto, de una idea conjunta. Esta es la noción que nosotros tenemos como manera de integrar los intereses individuales del interés del conjunto, y es lo que sucede cuando comienzan las sociedades, cuando comienza la vida societaria, cuando se suscribe el contrato o cuando los socios se ponen de acuerdo en llevar un emprendimiento, piensan que sus intereses individuales van a ser satisfechos en función del emprendimiento global. Esa es la idea que creo que hay que señalar. Y esto no es un acto de voluntad de un sujeto ficticio, es una regla. Es una regla. Y es una regla que también está relacionada con el objeto de la sociedad. Para nosotros puede decirse que algo es propio del interés social cuando el acceso a esto se encuentra amenazado o impedido, resulta razonable o lícito, conforme a las exigencias y mecanismos de la ley, que la sociedad utilice recursos comunes para tratar de obtenerlo. Es decir, es propio del interés social aquello en el cual
los socios, los administradores pueden aplicar recursos para tratar de obtenerlo. Así que la idea que tenemos nosotros de interés social es una idea bastante normativa, lógica, tiene que ver con una norma interna de la sociedad. Todo aquello que esté fuera de esa regla, para nosotros, en nuestra opinión, constituye el fenómeno de la desviación. Es decir, que el administrador coloque dinero de la caja en su bolsillo, que el socio haga lo mismo, o que se desdibuje la personalidad societaria para fines extrasocietarios, bueno, pertenece a esa idea de la desviación. Estudiar la desviación es algo bastante difícil. Yo sé que acá todos pensamos que porque intervenimos en casos judiciales, tenemos fallos o incluso leyes, con eso resolvemos las cosas. Pero lo cierto es que cuando uno trata de relacionar el derecho con otras disciplinas, se da cuenta que el fenómeno de desviación desde el punto de vista social es un fenómeno muy complejo. En la sociología la desviación genera todo un panorama muy grande y muy difícil de aprender. Me refiero a la sociología científica, a la de Robert Merton, a la de Stinchcomb, a la de, en España, Luis Recasens-Sillés, digamos, a sociólogos que han hecho una doctrina que vale la pena mencionar. Nosotros conocemos los casos que están en la justicia, pero los casos de desviación y las causas de la desviación, el por qué el administrador se pone la plata en el bolsillo o el socio viola esa regla básica del interés, es algo que excede a los casos que conocemos. Los hechos en esto, a mi modo de ver, desbordan todas las teorías. Y esto es así porque la mayoría de los casos de desviación son casos consentidos. Fíjense ustedes, ¿cuántas veces el administrador privilegia su interés propio respecto al interés social? Veamos en qué situación está esta especie de dramatis persona, ¿no? Está en la situación en donde la mujer le dice, che, tenemos que pagar las cuotas del colegio, no le alcanza la plata para pagar los sueldos y tiene que tomar una decisión entre pagar sueldos, pagar impuestos, la mujer lo presiona. ¿Qué es lo que hace este señor? ¿Los socios lo toleran? Y parecería que sí, porque probablemente quizás puedan tomar esa posición en el futuro y consentir un poco que se realizan esta clase de actos. Así que estudiar la desviación es algo difícil. No hay datos, o los datos que hay son escasos. Fíjense ustedes, los abogados, que muchas veces recomiendan ciertas conductas, no suelen hablar de estas cosas porque en definitiva cometen una falta ética. No se suele decir, no, recomendamos al directorio que quisiera tomar esta medida. Y lo que vemos son los casos judiciales patológicos. Así que me parece que este tema de la inoponibilidad, esta cuestión del abuso de mayorías o de la responsabilidad de administradores, es un tema un poquito más complejo que necesitaría una visión de conjunto, una visión menos teórica. Yo escuchaba ayer, no quise intervenir porque tengo una posición bastante distinta, algunas expresiones. Por ejemplo, esto del velo. ¿Qué es el velo? O sea, todos están de acuerdo en que hay que descorrer el velo, pero nadie sabe lo que el velo es. Es decir, no hay una definición de velo societario, ¿no? Y expresiones parecidas, ¿no? que me parecen que ingresan en una especie de metáfora. Hay una ponencia del profesor Ubiña sobre el tema del uso del lenguaje que me pareció muy interesante, que después no la voy a comentar porque la va a relatar él. Pero me parece que lo que estamos hablando, en definitiva, cuando estamos tratando estas cuestiones, es el tema de conductas desviadas de una norma que no es estrictamente legal, sino que es la norma que da causa al contrato y que se sostiene en un valor que es la cooperación. Es decir, los socios se unen, aun cuando lo hagan con una finalidad, incluso en las sociedades de cómodo, por ejemplo, para satisfacer solamente un requisito reglamentario, lo hacen para cooperar. Sobre eso está sostenida la idea de la desviación y la idea de la guía del comportamiento societario. Ahora, ¿cómo se remedian los casos de desviación? ¿O cómo se previenen? Una manera es esta de pensar que la justicia va a entrar en acción, cuando ya todo está perdido seguramente.
y cuando la condena va a llegar 5 o 6 años después. Otra idea es pensar que hay que darle poder a alguien, por ejemplo a los socios. Había un profesor en la Argentina, muy destacado, todos recordamos y queremos mucho, que era el profesor Mati Trejo, recientemente fallecido, que decía, bueno, no tiene que haber síndicos, a los socios hay que darles el poder de hacer denuncias y ellos tienen que controlar. Pero claro, existe el problema de que el día de mañana el socio quizás ocupa el rol del administrador y parece obvio que si tolera ciertas conductas es porque el día de mañana probablemente él las realice. Así que hay que tratar de buscar dentro de este sistema social alguna solución. Y a mí me da mucho gusto dar esta ponencia en este lugar, porque este lugar es el Colegio de Abogados y Abogadas. Y yo tengo la idea de que las prevenciones en materia de desviaciones solamente se pueden lograr a partir de 2 premisas. La primera es que los administradores y los socios tengan alguna diferenciación. Me parece que en la Argentina y en otros países se ha tolerado esto de que el socio pueda ser administrador, ¿verdad? Y que no haya distinción al respecto. El profesor Rovira informa en un libro muy interesante que esto ha sido superado en algunos países europeos, donde no se acepta tanto que el socio forme parte del directorio de sociedades anónimas. Por una razón bastante particular, porque es muy difícil de fiscalizar eso. Es decir, cuando el mismo socio forma parte del directorio y es quien nombra a los síndicos o a los fiscalizadores, parece imposible que los actos de desviación se puedan prevenir. Así que la primera regla que me parece que tendría que existir, sobre todo en materia de sociedades anónimas, es que los socios no formen parte del órgano de administración. Que elijan a alguien. Ojalá sea alguien profesional. Pero si se emulsionan los 2 sistemas, ustedes lo llamarían seguramente órganos, pareciera que el sistema social en sí no podría funcionar bien desde el punto de vista de su fiscalización. La segunda idea es que considero que el órgano natural de fiscalización en materia de societaria es la sindicatura. Ahora bien, la sindicatura en la Argentina y en otros países panamericanos tiene un retraso muy importante, muy grande, porque se le han emulsionado algunas ideas desde el punto de vista del control de legalidad con algunas funciones desde el punto de vista contable. Uno ve en el artículo 294, por ejemplo, de la Ley de Sociedades Argentinas, en donde al síndico se le encarga una cosa y la otra, y el síndico puede ser abogado o contador, ¿verdad?, con ninguna distinción, como si la incumbencia fuera la misma para tratar el mismo asunto. Lo cierto es que de la década del 90 a esta parte, y sobre todo desde que existen ordenadores y computadoras, las auditorías han mejorado. Y la idea de auditoría es una idea propia de la contabilidad que merece ser respetada. Y a mí me parece muy bien que haya auditores y que los auditores sean contadores. Lo que no me parece bien es que los síndicos sean contadores. Hay una incompatibilidad, me parece a mí, para que, por ejemplo, sea el síndico el contador certificante de estados contables. Me parece que hay que reservar la sindicatura a la abogacía. ¿Para qué? Para controlar la desviación, porque los abogados somos los expertos en normas. Les recuerdo que la sindicatura en la República Argentina y seguramente en otros países supone la asunción de una responsabilidad solidaria y limitada cuando el órgano es colegiado respecto del ejercicio de la función. Creo que para prevenir la desviación en consecuencia sería sano que la sindicatura sea obligatoria en materia de sociedades anónimas, que sea ejercida por abogados y que tengan una función específica que es prevenir los actos desviados. Yo he hecho una estadística muy modesta respecto de casos de desviaciones societarias y creo advertir que en la mayoría de los casos no hay síndico. Es decir, en la mayoría de los casos hay una delegación de poder de fiscalización en los socios en la ley argentina a través del artículo 55. Bueno, ese sistema no ha funcionado porque ustedes saben que la mayoría de los casos de desviación tienen que ver con sociedades anónimas y en la mayoría de los casos, como dije antes, no hay síndico. Con lo cual el sistema hay que modificarlo.
Así que me da mucho gusto decirlo aquí, en un colegio de abogados. Me parece que los abogados tenemos que recuperar esa incumbencia, la incumbencia de ser síndicos de sociedades, de ejercer ese cargo dentro de la incumbencia propia de la abogacía, que es tratar el tema de la desviación, de la conducta normativa, de la conducta debida. Eso es por lo menos el sentido de esta ponencia, que los invito a leer. Es una ponencia larga porque sostienen una serie de ideas que tenemos con Diego, pero bueno, es mi sincera opinión. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado esta ponencia interesantísima sobre cuestiones que, bueno, que seguramente van a generar opiniones de ustedes y debate, así que les pido que por favor a través de el doctor Álvaro y de Ricardo levanten la mano los que quieran participar o decir algo sobre esta cuestión. Así vamos abriendo la lista de oradores. El doctor Cultraro, allá atrás, no alcanzo a ver por las luces. Su nombre, por favor, así lo anotan. Alfredo Bolaños. Alfredo Bolaños, ¿verdad? Ah, no, era para anotarlo. Ahora le vamos a darle el micrófono y la palabra para hacer la lista. Alfredo Bolaños, el doctor Cultraro. ¿Tenemos a alguien más que quiera decir algo sobre este tema? Bueno, yo me anoto. ¿La doctora? Vanessa Calvo. Bien. Y yo me anotaría, si no le molesta. No, adelante, doctor. No, pero me anotaría último. Dejemos la palabra a los demás. Póngame de último. Bien. ¿Tenemos micrófono de mano o todo el sistema de apoyo ha desaparecido? Quieren acallar las voces, pero no podrán. Pueden hacerlo de viva voz. Bueno, yo que iba a ser último, puedo empezar primero para aprovechar el micrófono. El doctor Nissen también se anota. Entonces, ¿por qué no empieza usted, doctor Nissen? Aprovechando el micrófono, que no tenemos el micrófono de mano, y usted tiene ahí el de mesa. En el medio, sí. Botón del medio. Medio, aquí está. Bueno, ¿largo? Bien, a mí la ponencia del doctor Boteri, como las que nos tiene acostumbrados permanentemente, porque siempre es la nota original, diferente, no reiterativa de algunos conceptos que se dicen y muchas veces sin reparar en la importancia de determinados conceptos que no se analizan lo suficiente. Boteri nos tiene acostumbrado a una opinión, a una versión diferente del derecho societario. Yo lo único que me gustaría que me amplíe un poquito, en base a que aparte él de ser un doctrinario, académico y abogado de mucha especialidad en la ciudad de Mar del Plata, es el tema de la sindicatura, porque hay conceptos que yo veo que son abstractos, que están muy bien en la materialidad, pero cuando uno los va a aplicar en la práctica, encontramos con los problemas. Vos decís, bueno, sería ideal que la sindicatura lo ejerza un abogado, yo estaría de acuerdo, y que todas las sociedades anónimas, pero bien lo dijiste vos, este sistema ha fracasado en la República Argentina, porque la sindicatura es, en la Argentina, quiero hablar de mi país porque no tengo experiencia profesional ni académica en otros países, ha fracasado porque el síndico se convierte siempre en un apéndice del directorio, y lograr que el síndico pueda cumplir con sus obligaciones de información o de denuncia a la asamblea o judicialmente es realmente una utopía. Por eso es que en el año 1983 en la Argentina se dejó obligatoria la sindicatura para las sociedades que cotizan en bolsa y las sociedades anónimas de escala, o sea, las que están previstas, la famosa del 299 de la ley argentina, y a todas las demás, que son el 95% de las sociedades anónimas, se prescindió de la sindicatura para darles el control individual a los socios. Acá en Costa Rica, y en esto me voy a referir a la ponencia cuando tenga que poner, tiene unas normas más sabias que me encantó, que es el hecho de que no sé si se aplicará mucho, me dijeron que sí, pero que la facultad que tienen los socios que tuviesen el 20% del capital social de pedir al juez una auditoría sobre la sociedad. Esto es realmente una explicación del derecho a información que es fundamental. Uno va al juez y le pide que le designe un profesional para que le haga una auditoría, está bien, a costa de la persona que lo pidió, pero en Argentina avanzaríamos muchísimo en la transparencia de los negocios sociales. De manera tal que no es una objeción, sino un comentario para que el doctor Boteri, aprovechando su experiencia, nos aclare este tema. Bueno, ya han llegado los micrófonos, están descendiendo de las alturas de los volcanes costarricenses y van bajando por la ladera hacia el valle del doctor Cultraro.
Muchísimas gracias, niña. Bueno, buenos días. José, te felicito, como siempre, tus ponencias y las de Diego son muy interesantes. Algunas cuestiones para remarcar. Me parece que estás apuntando a una sociedad, o están apuntando a una sociedad anónima más profesionalizada, con lo cual es una sociedad anónima que le escapa a algún nivel de pequeña y mediana empresa por la estructura y los costos que esto implica. Lo cual, desde mi punto de vista, es más saludable, porque para eso tenemos el otro tipo societario, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Pero en tu análisis, no he leído la ponencia todavía, recién tomo el libro, pero en tu análisis no sé si estaría faltando la parte externa. Hasta aquí estás focalizado en la desviación del punto de vista de la parte interna societaria y la desviación como afectación al interés del socio. Me parece que no sé si estaría faltando o están limitando a eso la ponencia, sin hablar de la afectación al tercero como dador de crédito de la sociedad, cuando hay una desviación que me parece que ahí también es un tema interesante, aunque nuestro artículo 54 nos permite, a través del corrimiento del velo societario o la teoría de la penetración de la personalidad jurídica, nos permite avanzar en defensa de ese crédito. Hay un profesor ahí. Muy bien. ¿Quién sigue? El doctor Bolaños, ¿verdad? El doctor Bolaños, por favor, allá arriba. Un comentario muy puntual. En ese tema que podría ser la prohibición a los socios de formar parte de la administración como integrantes de la junta directiva de una sociedad, no comparto el criterio de que se les excluya totalmente a los socios, porque creo que eso no conduce realmente a mejores controles o a evitar el tema de la desviación. Yo creo que una fórmula mixta podría ser la más adecuada, de manera que de todas maneras los socios en una asamblea son los que nombran a los miembros del consejo directivo o de la junta directiva o consejo de administración. Y todos los socios podrían, si lo que quieren es hacer maldades, por decirlo de alguna manera, pues nombrar personas que van a ser casi testaferros de ellos en el consejo de administración. En cambio, si se le da oportunidad a los socios de formar parte del consejo, pues tienen ahí una responsabilidad directa personal en la administración de la empresa. En lo que sí podría considerarse ya es en la parte de ejecución, como gerentes o en otros puestos, que de todas maneras en muchísimas sociedades ocurre, que son socios, son miembros del consejo y algunas veces tienen las tres posiciones dentro de una empresa. Eso es muy difícil graduar un control legislativo dependiendo del tamaño de una empresa. Obviamente sí hay una diferencia marcada entre la empresa cuyo capital que no cotiza en bolsa, con la que cotiza en bolsa, que tiene otros controles adicionales por el interés público más allá del de una sociedad anónima que no cotiza sus acciones en bolsa. En esto también entra el tema que está bastante combinado de la empresa familiar, que son la mayoría de las empresas en casi todos los países que tienen esa característica. Y entonces ahí se mezclan una serie de factores muy interesantes. Es un tema muy amplio y que habría que tratarlo con muchos aspectos, como lo dijo el señor que está exponiendo, el doctor. Muchas gracias. Vanessa. ¿Aquí a la izquierda? Sí. Aquí a la izquierda, la doctora Calvo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi intervención emana de mi posición como cientista social. Particularmente sobre lo que dijeron el día de ayer los doctores Roque Vítolo y el doctor Nissen. El doctor Roque Vítolo hago una lectura de una visión humanista, reflexiva, y el doctor Nissen con una visión particular un tanto restrictiva, pero cosa que viene muy interesantemente a rescatar desde un punto de vista transversal del derecho, el doctor Botteri. Considero que muchas veces los que nos formamos como abogados perdemos la visión de que el derecho no es único, sino que emana de lo social. Y esa emanación de lo social lo hace necesariamente transversal en áreas como la política y como la sociología, precisamente como lo mencionó. Y esto creo que es importante porque en estos ejercicios académicos muchas veces se aleja de la realidad
y se sataniza un poco, como en algunas de las intervenciones que escuché ayer, el tema del derecho societario y la participación de socios y administradores. Lo que sí es cierto es que no se puede perder de vista, uno, el contexto histórico desde las cuales emanan las legislaciones que cada uno de nuestros países tienen, y segundo, la coyuntura política. Estamos viviendo en Latinoamérica una coyuntura política altamente interesante, con un sesgo de socialismo del siglo XXI, escrito por muchos, y que esto contribuye a que muchas de las legislaciones que están en proceso de modificación recojan estas posiciones. Sí, quisiera rescatar la posición del doctor Botteri, porque me parece que en todo concepto de derecho efectivamente se debe incluir ese concepto transversal que pase por otras básicamente ideas y posiciones de los cientistas sociales. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sin más. Muchas gracias. Álvaro, ¿cómo seguimos con la lista? ¿Quién está? Sigo yo. Bien. Bueno, me parece muy interesante. Siempre el doctor Botteri trae, con el doctor Coste, cuestiones sobre las que hemos conversado mucho y compartimos, de mirar con otros ojos. Y yo digo que a mí me parece que aquí el tema plantea una complejidad que en el fondo es más compleja todavía. ¿Por qué? Y porque aquí tenemos dos cuestiones. La primera de ellas, que son problemas estructurales. El primer problema estructural es esta decisión del legislador de permitir que, ya sea por un acuerdo de voluntad de dos o más personas o por la declaración unilateral de voluntad, en aquellos casos donde se admiten las sociedades unipersonales, se puede hacer nacer un sujeto de derecho. Y la decisión del legislador de permitir el nacimiento de un sujeto de derecho es algo bastante más complejo que lo que simplemente señala la ley de que nace un nuevo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Porque a esta personalidad nos resulta muy sencillo manejar el tema de la asignación de patrimonio. Nos parece muy sencillo poder considerar que hay un centro diferenciado de imputación de conductas, que es lo que en síntesis se trata de resumir la personalidad jurídica, pero nos faltan dos cuestiones esenciales que hacen a todo sujeto de derecho. La primera de ellas es la voluntad y la segunda es el interés. Es decir, no hay sujeto si no hay voluntad diferenciada y si no hay interés diferenciado. Pero como finalmente la creación de este sujeto es un recurso técnico, porque como decía el profesor Ascarelli hace tantos años en una frase que ya es célebre, la sociedad tiene diferencias como sujeto de derecho con la persona física, persona humana o persona de existencia ideal, porque es el único sujeto no nacido de vientre de mujer. Entonces ahí ya hay una limitación porque tenemos que construirlo. Yo tengo la bendición por momentos, el castigo por otros, de estar casado con una psicóloga. Digo bendición porque es enormemente enriquecedora e interesante la experiencia. Digo el castigo porque hay veces que no sé si soy el marido o el paciente, pero bueno, esto ya son intimidades que podré contarles a algunos tomando un café, no es este el ámbito adecuado. Pero una de las cosas interesantes que mi mujer me aportó al tema de la ciencia jurídica es la historia de Lacan y del fantasma, ¿no? Son esas historias que uno se apasiona, quizás porque no son de la disciplina de uno. Levanten la mano los que van al psicólogo. No los vamos a juzgar. Che, qué poca gente que va al psicólogo acá. En Argentina hubieran levantado el 90% de la mano. Sí. No lo sé, pero somos pocos. Digamos, bueno, psicólogo. Ustedes saben, bueno, está la escuela freudiana, lacaniana. Pero Lacan tiene una de las grandes teorías que Lacan trae de la psicología, es la del fantasma. Y dice, ¿qué es el fantasma? Nosotros somos nosotros y nuestro fantasma. Y el fantasma es lo que se ha hablado de nosotros. Fíjense, pero aparte todo se conecta, porque en las escrituras, primero existió el verbo, la palabra, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Siempre primero está el verbo, es decir,
Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos, primero lo que somos, segundo, el fantasma que se ha creado de nosotros, a través de lo que nosotros decimos de nosotros y lo que los demás dicen de nosotros. Y que nos va condicionando. Y hay gente que se pasa toda la vida yendo al psicólogo para ver si puede destruir el fantasma y ser el mismo. Y esto lo hacemos todos los días, de cuando somos chicos. Es decir, chico, qué lindo que es, qué lindo que es. Y el chico es horrible, pero todo el mundo, qué lindo es el niño, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y el tipo se cree que es bonito y sabe por la vida, soy bonito. Y es una cosa horrible. El niño es inteligente. Qué inteligente que es Pedrito, Pedrito es tan inteligente, dice cualquier disparate, qué inteligente. Y al final, el chico dice un disparate, la gente dice, es una genialidad, y empieza a buscar la genialidad porque hemos generado ese fantasma que se va construyendo. Y con la sociedad es lo mismo. Es decir, ¿quién dice cuál es el interés social? Es decir, ¿qué es bueno para la sociedad? Entonces la gente dice, bueno, lo que es bueno para la mayoría, y no es verdad. Por lo mejor lo que es bueno para la mayoría, que por ejemplo, tiene estas desviaciones, que ocupa los puestos directivos y que recibe sus ingresos para poder vivir de los salarios o remuneraciones como administradores, respecto de accionistas minoritarios que no pueden acceder a la de administración y pretenden un dividendo. Entonces, lo bueno para la sociedad, ¿qué es? Que la sociedad se capitalice y no distribuye dividendos porque debe crecer y proyectarse y ser cada vez mejor. Y dice, claro, qué fácil para usted que vive de la administración. Yo que espero el dividendo para vivir, me moriría de hambre mientras la sociedad crece. ¿No es cierto? Y este es un tema que la voluntad, la ley nos dice, la forma de la mayoría. Pero como necesitamos operativamente buscar un sistema que consolide este sujeto, la ley también dice que la voluntad de la mayoría o la voluntad del órgano es la voluntad de la propia sociedad. Cosa que no es verdad, porque es el régimen de mayorías no es un sistema de ejercicio de voluntad, es un mecanismo de toma de decisiones. Que lo único que dice es que la mayoría de los socios quieren esto. Pero esto es lo que la sociedad quiere. La mayoría de los socios hace una declaración que este es el interés social. Ahora, ¿es verdaderamente el interés social? Bueno, es el fantasma que se construye. Y el tema es que no hay nadie que termine diciendo quién va a decir cuál es el verdadero interés. Lo tendría que decir la sociedad, pero la sociedad no tiene esa voluntad, porque es un sujeto ideal, porque es una construcción técnica que no tiene ni el sentir que marcaba el doctor Botteri. Hablamos de lo que siente la sociedad o cuáles son los sentimientos. No tiene ese interés, sino que alguien va a tener que venir. En el caso de la personalidad, el psicólogo tampoco va a resolver cuál es la persona. Va a ayudar a que la persona busque los caminos y vaya abriéndose un conocimiento para admitir su propia realidad. Pero esto no lo puede hacer la sociedad. Y finalmente va a terminar en una suerte como de arbitraje, a través del tercero, y una persona totalmente ajena, que no tiene nada que ver, que es un juez, va a terminar diciendo cuál es el interés social. Que es una cosa absurda. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Por un problema también funcional, que es que, como en tantas cosas de la vida, el legislador propone y el operador jurídico o económico dispone. Entonces, la sociedad anónima es una estructura pensada, concebida y diseñada para la gran empresa industrial, para la acumulación de capital, para que el capital esté representado a través de títulos que puedan circular libremente en el mercado. Esta es la idea del legislador. Con lo cual, la estructura de la sociedad es totalmente antifuncional para una empresa familiar, es totalmente antifuncional para una pequeña y mediana empresa. Está pensado para las empresas que cotizan, que van a la bolsa, que juntan capitales, donde claramente, como en muchos casos, en la mayoría de los casos de las bolsas americanas o los grandes mercados, no tanto en Europa que hay controles, de que hay la mayoría de sociedades controladas o por familias o por grupos, donde puede haber una diferenciación entre el administrador y los accionistas, porque los accionistas están tan diseminados que nadie tiene un control real sobre la sociedad. Entonces podemos tener este tema del director independiente que trae el gobierno corporativo, de los conflictos de intereses, porque no hay un grupo. Pero cuando yo tengo el 90% de la titularidad accionaria de una sociedad anónima, ¿quién me va a decir a mí cuál es el interés social? ¿O quién me va a convencer a mí que la sociedad no es mía? ¿Quién me va a convencer a mí que no puedo disponer de los bienes sociales como si fueran míos? Es muy difícil esto, porque el sistema no funciona, porque también se ha ido cercenando por muchas cuestiones, porque la propia sociedad anónima también se ha ido denaturalizando, salvo las que están en las empresas cotizadas, porque la búsqueda
de la transparencia, el combate contra el narcotráfico, el lavado de dinero, los problemas fiscales, están haciendo que lo que nació como un título de valor circulatorio, que era la acción representativa del capital social, hoy ya no lo es más, porque se está imponiendo la nominatividad obligatoria y las acciones escriturales y las transferencias se hacen a través de la cesión de derechos que coloca al comprador en la misma situación, grave privilegio que tenía el transmitente, y se pierde totalmente la autonomía que tenía el título de crédito. Entonces, hay en el ámbito de las sociedades y las estructuras societarias un barajar y dar de vuelta. Y en este barajar y dar de vuelta, el nuevo desafío es justamente este: construir cuál es la voluntad, construir cuál es el interés y cómo vamos a poder diferenciar. Y esto no es tan sencillo. Yo después entré en una ponencia sobre un tema de transferencia de paquetes accionarios que tiene alguna relación con esto. Entonces, ya no alcanza solamente el derecho, porque ¿cómo vamos? El sistema, la estructuración del sistema es muy difícil. Si yo tengo una mayoría que puede formar la voluntad y que puede definir objetivamente el interés, después podemos debatir si hubo abuso o no, pero en la práctica la ley habilita a que la mayoría forme la voluntad del ente y sustituya y le dé a este ente artificial una voluntad como si fuera propia, acompañada por la doctrina alemana que hemos recibido y receptado en grandes legislaciones latinoamericanas del órgano, donde ya ni siquiera hay un mandato ni un deber fiduciario, como dice el derecho anglosajón, sino que la sociedad se expresa a través de los órganos y cuando el directorio o la asamblea por mayoría resuelve, es la propia sociedad la que habla. La propia sociedad la que resuelve. Y esto no es verdad, porque hay una parte grande de la sociedad, que puede ser hasta el 49%, que dijo no. Y sin embargo yo digo, la sociedad dijo sí. Entonces, se exorbita el mecanismo de toma de decisiones para una sustitución de voluntad, generando una ficción que es la madre de todos los conflictos. Entonces, esta propia, y la voluntad también marca la administración, el gobierno y la fiscalización, porque si el órgano de control, que es el que va a controlar, podemos discutir si estamos en el sistema germano-italiano, francés o anglosajón, si este órgano de fiscalización va a ser un mero control de mérito y gestión y oportunidad que incluye el de legalidad o solamente control de legalidad, podemos discutir años sobre esto, pero lo que es claro es que el fiscalizador también está elegido por la misma mayoría que forma la voluntad y que define el interés. ¿Y qué le voy a decir a este señor? Que me diga que yo que lo nombré, que yo que le apruebo la remuneración, que yo que lo mantengo, me estoy portando mal. Quizá es el momento que hagamos fiscalización, bueno, quizá el órgano de fiscalización debería ser un resorte de la minoría, exclusivamente, por ejemplo. Ese podría ser un barajar y dar de vuelta. La fiscalización, quien no solamente puede designar al fiscalizador, quizá en un régimen de asamblea especial, quien no pertenezca al órgano de administración, o quien no tiene la mayoría. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo que parece muy interesante de lo que trae José, que siempre, y con Diego, que siempre son muy interesantes, es una nueva mirada, pero una nueva mirada que está basada en ¿qué? En que hay una realidad que cambió, o hay una realidad que está cambiando. Y esta realidad que va cambiando es un barajar y dar de vuelta. No podemos seguir repitiendo lo que hemos venido diciendo durante muchos años, cuando la realidad que estamos gobernando y que estamos analizando es diferente de aquella que generó las opiniones que en aquel momento dimos. Entonces, me parece que abrir un espacio de debate o de pensamiento es sumamente interesante y por eso celebro enormemente esta ponencia con mucho interés. Muchas gracias, José. Muy bien, doctor Vítolo. Vamos a continuar con la mesa. ¿Puedo decir un par de cositas? Sí, claro que sí, por supuesto. Muchas gracias a todos. Voy a hacer una pequeña referencia a algunos temas. El primero, lo que me decía el doctor Nissen. Lo cierto es que es verdad que el sistema de sindicatura fracasó, pero el sistema de control de socios también fracasó. Sí, cierto. No hay duda. ¿Por qué? Porque el socio tolera algo que después, digamos, va a aceptar, ¿no? Creo que el problema de por qué fracasó la sindicatura en Argentina tiene que ver porque se trataron de meter en un mismo órgano dos incumbencias totalmente distintas, el de la abogacía y el de las ciencias económicas. El resultado fue un desastre. Ahora, eso no quiere decir que no funcione la fiscalización si es que precisamos
en la incumbencia propia de la abogacía, ¿cuál sería el rol? Porque las ciencias económicas ya tienen un rol, que es la auditoría. Respecto al doctor Cultraro, yo no estoy hablando de la desvisión del interés del socio, sino estoy hablando de la desvisión del interés social. Ahora, respecto de qué pasa con los terceros, hay dos cuestiones. Primero, los terceros tienen normas protectorias en el resto del orden jurídico para proteger sus intereses, no tienen por qué buscarlas siempre en la ley de sociedades. Y segundo, en los casos en donde el tercero tiene que ver con la ley de sociedades, es donde realmente fracasó el tema del interés social, es decir, cuando no se cumplieron con las reglas básicas de la organización. Así que me parece que en la medida que se prevenga el cumplimiento de normas básicas de la organización, el tercero estaría tutelado. Respecto al doctor Bolaños, el tema de excluir a los socios de integrar órganos de dirección, ¿verdad? Tiene que ver con lo que decía Daniel respecto a si le podemos dar a la minoría la fiscalización y temas parecidos. Yo creo que la emulsión de derechos entre la administración y el gobierno es la fuente de muchos de los males que padecemos en la organización societaria. Justamente porque existe esa emulsión es porque existe la mayoría de los problemas de desviación. Es un tema muy amplio y muy largo, pero lo cierto es que si queremos que las sociedades funcionen, deberíamos delegar en gente. Yo no voy a decir que tengan que ser máster en administración de negocios, no me importa cuál sea su condición, pero delegar la administración en alguien supone efectivamente delegar, no ser la misma persona, que es un poco lo que decía Daniel. Y así la fiscalización funciona, porque si la mayoría eligió a los directores, la mayoría también va a querer que a los directores se los fiscalice. Entonces, por eso tiene sentido que los socios no formen parte de órganos de administración. No tengo problema en que los socios formen parte de consejos de vigilancia, que tengan atribuciones en cuanto al mérito y oportunidad de algunos negocios, de algunos contratos, pero me parece que uno de los problemas que hace que este sistema societario no funcione es justamente porque tratamos de juntar en las mismas personas un montón de funciones que son disímiles. Respecto a lo que decía la doctora Calvo, muchas gracias, estoy completamente de acuerdo, gracias por tus elogios. Lo que sí me gustaría precisar es lo poco que sabemos de la conducta social. Es decir, fíjense ustedes, un poco lo decía Daniel, siempre estamos hablando de conductas individuales, la conducta de la asamblea, del directorio, y resulta que ni la asamblea y el directorio son personas. Le imputamos a alguien un acto, una serie de conductas, y ni siquiera es como una especie de mesonivel, lo llamamos órganos nosotros, pero no son sujetos. Esto es porque tenemos una poca vocación por entender cuál es la conducta social, que es muy compleja. La conducta en interacción, la conducta conjunta, es muy compleja. Hay que estudiarla desde otro punto de vista y me parece que en eso el derecho ha sido muy individualista siempre. Y respecto a lo que decía Daniel, por supuesto que muchísimas gracias, nosotros tenemos una idea diferente acerca de la personalidad. Está expuesta en la ponencia. Nosotros creemos que la personalidad es solamente una personificación, es decir, tratar a un conjunto de personas como si fuera uno solo, pero es eso y nada más. De ahí a crear que es un sujeto, es decir, podemos atribuirle una voluntad, pero figurada, podemos atribuirle un interés, pero figurado. Esta es la realidad, es decir, darle atributo humano a un conjunto es una idea un poco ficticia para tratar de evitar el tema más grave, que es tratar de aprender las conductas sociales, que es el motivo de preocupación de esta ponencia. Por eso me parece que en materia de sociedades hay que tener una mirada, como decía la doctora Calvo, un poco transversal, porque hay una serie de avances que ha dado la sociología. Me refiero a Talcott Parsons, bueno, vos lo has citado en alguno de tus libros, a Merton, en la Argentina a Bunge. Hay un autor muy interesante que fue Gino Germani, por ejemplo, el padre de la sociología argentina. Nosotros ignoramos la mayoría de esas cosas, pero los sociólogos estudian las sociedades desde un punto de vista muy particular
y han ido elaborando una serie de reglas y de leyes que inexorablemente se cumplen. Ustedes van a decir, no, las leyes sociales o las leyes sociológicas son inventos y son... No, es decir, ya se sabe que cuando aumenta el índice de desocupación, aumenta la pobreza. ¿Ya? Es una regla y es una ley. Del mismo modo se sabe que cuando en una sociedad cualquiera hay demasiada cooperación, la sociedad se estanca y la sociedad se disgrega cuando hay demasiada competencia. Parece que hay que buscar un equilibrio entre el valor de la cooperación y el valor de la competencia. Y esa es la tarea que tenemos que emprender los abogados. Por eso, en este lugar, creo que debemos decir que la abogacía debe recuperar un rol en materia societaria, que es el rol de controlar la conducta desviada. Porque síndico quiere decir justicia. Ese rol no es para contadores, es para que los abogados se involucren y prevengan conductas, para que tercien entre socios y administradores. Es un rol que la abogacía debe recuperar y debe afinar para que sea útil. Y obviamente ese deber genera una responsabilidad muy grave, muy gravosa, que me parece que hay que asumir. Esa es la idea. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muy bien. Después de agotar la discusión sobre la excelente ponencia del doctor Boteri, pasamos a una nueva ponencia que nos trae don Ricardo Nissen. Es una ponencia muy especial. Don Ricardo tuvo el gran detalle de realizar un análisis comparativo entre algunos elementos importantes de las sociedades de responsabilidad limitada en relación a cómo nos ve él en Argentina con este tipo de tipicidad societaria. La ponencia la pueden encontrar en la página 63 del libro y se denomina Aportes de la legislación mercantil de Costa Rica para mejorar el régimen legal de las sociedades de responsabilidad limitada en la República Argentina. Es un análisis descriptivo muy, muy interesante. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, nosotros en Argentina tenemos un gran misterio, un enigma, que es por qué la sociedad de responsabilidad limitada, a pesar de las innumerables reformas que se ha hecho a la ley de sociedades desde el año 34 que se incorpora esta figura, no mejora. Nosotros tenemos a la sociedad anónima como modelo estructural para, no los grandes emprendimientos, como fue la intención del legislador, sino también para la pequeña y mediana empresa o para la empresa familiar, que es más cara, más pesada en su funcionamiento, hay que publicar los edictos de convocatoria. En cambio, la SRL es mucho más flexible, pero la gente no le gusta demasiado. No es que no existan SRL en la Argentina, no. Existen, pero hay un 40 sobre 100, hay 60 sociedades anónimas y un 40% de sociedad de responsabilidad limitada en el mismo nivel de empresas. Yo pregunté acá a Álvaro, le pregunté también ayer al profesor que ha escrito un libro magnífico recién sobre derecho comercial, Ignacio Monge, sobre si se utiliza, sí, acá en Costa Rica la SRL es un tipo social muy utilizado. Allá en Argentina es un débito de los legisladores, porque nunca se pega en la clave para poder incentivar este tipo de sociedades. Por ejemplo, se dice que estas sociedades hay cuestiones sociológicas, como hablaba el doctor Vito, la de la importancia de la sociología, porque a los socios no les gusta ser gerentes, sino les gusta ser presidente del directorio, parece que es mucho más pomposo y le da un estatus superior. Otros muchos contadores invocan razones impositivas, pero lo cierto es que desde el año 34, cuando se consagra esta figura legislativa en la ley 19550, producto del intelecto de dos juristas, uno de ellos fue presidente de la República Argentina, el doctor Ramón Castillo. Luego, en el año 1972, la ley 19550 quiso hacer cirugía mayor y la SRL, que era la dividió en 3 subtipos, de 2 a 5 socios, de 6 a 19 y de 20 a 50. Las primeras eran prácticamente sociedades colectivas, las últimas eran prácticamente sociedades anónimas y las del medio nunca se supieron de qué se trataba, porque la ley insiste en el criterio como requisito tipificante de la sociedad de SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que tiene que tener 50 socios como máximo, y nadie sabe por qué, porque esto lleva muchísimos problemas, especialmente en la sociedad de transporte colectivo
o en muchas sociedades en donde se supera el número de 50 por la afluencia de socios que entran y salen en los negocios gastronómicos, y cuando llegamos al número de 50 tendríamos que estar disolviéndola o nulificándola por omisión de un requisito esencial tipificante. Bueno, la imaginación popular ha inventado una solución. Tenemos 49 socios y el número 50 es otra sociedad de responsabilidad limitada con los socios, con 10 o 15 socios, y con eso se supera, la imaginación popular supera, y la arquitectura jurídica o contable supera estos inconvenientes que el legislador caprichosamente ha establecido sin saber por qué lo puso, porque una SRL tiene que tener 50 socios. Pero tampoco funcionó con esta triple división. Y en 1983, el legislador de la ley 22.903, que en esta materia estaba liderada por el doctor Anaya, que es un jurista importante, un muy erudito jurista argentino, puso la pluma y dijo: esto hay que cambiarlo totalmente. Los argentinos tenemos que optar por la SRL, y estableció, en vez de hacer 3 subtipos, de 2 a 5, de 6 a 19 y de 20 a 50, estableció que solamente va a haber 2 subtipos. Los que tengan un capital social normal y los que superen el capital social de las sociedades anónimas previsto en el 299, que impone un control estatal permanente. Creo que en este momento son 12 millones de pesos, ¿no es cierto?, en Argentina. Y de manera tal que las primeras se rigen con un mecanismo más sencillo, las segundas tienen un control, tienen a lo mejor alguna norma que excede el funcionamiento de las primeras, como que tienen que hacer estados contables adecuados a las sociedades anónimas, etcétera, etcétera, y tienen que tener una fiscalización obligatoria. Pero esta división tampoco dio resultado en Argentina, ni muchísimo menos, y las SRL siguen sin constituirse como debería ser el molde normal de los pequeños o medianos emprendimientos, no de una sociedad de economía de escala, como decía el profesor Enrique Butti. Creo yo, sinceramente, que no fue acertada la reforma del 83, creo que la 22.903 se equivocó, salvo alguna cuestión puntual, se equivocó gravemente con las SRL, y volvimos a uno de los grandes defectos de la legislación mercantil argentina, que está siendo superada, que es el excesivo dogmatismo y la conceptualidad, que resuelve todo el intelecto, pero cuando vamos a la realidad de las cosas y cuando vamos al piso, a la calle, vemos que la solución fracasa por todos lados. Y les voy a dar ejemplos claros. Yo revisé la legislación de Costa Rica, que tiene 2 o 3 soluciones que me parecería bueno para una futura reforma en Argentina. Por ejemplo, en materia de responsabilidad de los socios, todos sabemos que los socios limitan su responsabilidad a las cuotas que suscriban e integran. La ley de Costa Rica, el Código de Comercio, dice, salvo que se hubiese establecido una mayor responsabilidad. Y la ley argentina dice, está bien, es esa responsabilidad, limitada a la cantidad de cuotas que suscriban e integran, pero los socios responden solidaria y limitadamente por la sobrevaluación de bienes en especie o por la falta de integración de los aportes dinerarios por parte de otros socios. Yo puedo haber cumplido con mi aporte, pero si el otro socio no cumplió con su aporte suscribiendo las cuotas, yo soy solidariamente responsable con los demás socios para cubrir, para que haya un capital social, nuevamente la importancia del capital social, para que haya un capital social que pueda responder por las obligaciones de la sociedad y garantizar a los terceros que sus créditos van a ser pagados. Y siempre, por supuesto, dejando a salvo que la responsabilidad limitada de los socios no es un principio dogmático, no es un principio absoluto, sino que es un principio relativo, es un principio instrumental, porque eso está bien en la medida que, como dijimos ayer, que la sociedad está capitalizada. Pero si la sociedad no tiene capital, si la sociedad no funciona como corresponde, si la sociedad desaparece, o etcétera, o tantas otras circunstancias, tenemos que despejar esa responsabilidad limitada y decir, usted, como decía Víctor ayer, usted no cumplió con las condiciones de uso, usted debió hacerla funcionar adecuadamente, no la hizo funcionar adecuadamente, no hizo absolutamente nada para adecuar la ley, el principio de la limitación de la responsabilidad tiene que ceder necesariamente y responder como responden los hombres, con todo su patrimonio, por las obligaciones sociales. Otro temita que es importante es el tema de las cuotas sociales. En Argentina se estableció como principio general que las cuotas sociales entre terceros y socios es libre, salvo que se establezcan en el contrato social, a los efectos de preservar la identidad de los socios o la personalidad, un criterio concreto en materia de personalidad de los socios, una misma línea de conducta, una misma línea de actuación, ¿no es cierto? Dando a la personalidad de los socios un carácter fundamental. Pero para eso hay que establecer cláusulas que prohíban o restrinjan, perdón, no prohíban,
restrinjan la posibilidad de circulación de las cuotas para preservar el elenco original de los socios. En Costa Rica también ese es el criterio. Según yo he leído en el Código de Comercio, se requiere el 75% de las 3/4 partes del capital social para aprobar la transferencia de cuotas, y esto vale como principio general, salvo que el estatuto o el contrato hubiese previsto una solución diferente. Nosotros tenemos entonces en principio la libertad entre socios, la libertad frente a terceros, salvo cláusulas contractuales que establezcan restricciones. Y la verdad que el legislador ha sido muy minucioso en establecer una serie de alternativas que se pueden producir en la práctica, pero el derecho vivo, que es la jurisprudencia, nunca se pronunció. Y cuando la jurisprudencia no se pronuncia es que no hay casos y que la norma en realidad está muy bien, pero que no despierta mayores adiciones porque no genera conflictividad. Y cuando una norma no genera conflictividad es porque es muy bueno, pero la mayor parte de las veces porque no se usa. Y esto es lo que es la experiencia que uno tiene. Otro temita que es muy importante es el tema de los herederos, que Costa Rica lo resuelve mejor que en Argentina, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el problema de qué sucede cuando fallece un socio. Sabemos que en las sociedades colectivas o las personalistas, que se utiliza muy poco, la muerte del socio en principio resuelve parcialmente el contrato y hay que pagarle a los herederos del valor de la parte. En anónima, y esto también está mal, porque habría que diferenciar entre las que cotizan en bolsa y las que no cotizan, la muerte del socio nunca resuelve en Argentina parcialmente el contrato y los herederos deben ingresar derechamente, lo cual a mi juicio me parece hasta inconstitucional, porque obliga a ingresar a una sociedad anónima a personas que no tienen tiempo de dedicarse a la sociedad ni tienen ganas de dedicarse a la sociedad, pero que no tienen el derecho, como tienen los herederos del socio colectivo, para que le paguen el valor de la parte, que es lo que en realidad debería corresponder. Y bien es cierto, les aclaro que en la sociedad colectiva existe la posibilidad que los socios fundadores permitan el ingreso de los herederos. En cambio, la SRL no dice nada, no es clara la ley, establece ciertos derechos de los herederos para obtener la evaluación de su parte, pero no dice qué pasa en caso de silencio de contrato, que es un tema medular, porque en colectiva la ley dice, se resuelve en principio, se resuelve parcialmente el contrato. En materia de anónima, lo dice, el heredero ingresa derechamente porque no existe la resolución parcial en materia de anónima. Y en SRL no se dice nada. Y acá hay dos criterios claramente diferenciados. El primer criterio es, tenemos que aplicar la norma de la anónima y el heredero del socio fallecido en una SRL debe ingresar necesariamente. Y la otra posición, que es la que yo sostengo, siempre le participo, que en principio yo nunca marché al compás del batallón, siempre me costó adherirme al criterio mayoritario, no sé por qué será, pero se me han dado en todos los aspectos de la vida. Yo sostengo que en una SRL que tiene fuerte tinte personal, la responsabilidad no es tan limitada, al heredero habría que preguntarle si quiere entrar o no, y si no se le pregunta, si no se quiere ingresar, bueno, que el heredero no ingrese y tiene derecho al valor de la parte, estableciendo facultades a la sociedad para pagar el valor del reembolso, del valor de la participación del causante en cómodas cuotas, pero nunca ha dado ningún resultado el hecho de hacer ingresar determinadas personas a una sociedad cuando no forman parte del elenco original en una sociedad como es la Argentina, en donde la mayor parte de las sociedades se hacen en consideración a la persona, ¿no es cierto? Entonces, es más, y aun cuando nosotros permitamos en el estatuto que ingresen los herederos, ¿hasta qué punto esto es válido? Porque nosotros tenemos que ingresar y tenemos que unificar personería en uno de ellos para que la sociedad no tenga tantos socios. ¿Y hasta cuándo voy a tener que resignar mis derechos en favor de una persona que me representa, que a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que hace, simplemente porque no formo mayoría? Yo creo que esto es un tema que tendría que estudiarse bien en Argentina, tendría que establecerse como principio general que los herederos no ingresan, salvo que los herederos decidan ingresar a la sociedad de buena voluntad. En Costa Rica, como ustedes saben, creo que se requiere la conformidad de las 3/4 partes del capital, salvo disposición en contrario del contrato social. Y en caso de rechazo, los herederos, dice la ley, el Código de Comercio, deberán recorrer un tribunal compuesto por 3 personas independientes de la sociedad y de los socios. Yo no sé si esto ha tenido mucha aplicación jurisprudencial o se ha dado muchos casos, pero por lo menos me parece mucho más razonable que obligarlos a entrar derechamente.
Lamentablemente, el primer factor de conflicto en las sociedades en Argentina, en conflictos que duran años, es precisamente el ingreso de los herederos que se convierten en socio a palos, porque se produce un fenómeno sociológico en los emprendimientos familiares y en las sociedades cerradas o en las SRL. Los herederos no quieren ingresar y los supérfites socios tampoco tratan a los herederos como un verdadero socio, porque no lo tratan en las mismas condiciones como el causante, que a lo mejor desempeñaban una función todos los días en la sociedad, eran mozos de un bar o empleados también, aparte de socios de otro emprendimiento. Entonces, los herederos que ingresan, porque están obligados por el contrato, son maltratados y no les dan los dividendos ni muchísimo menos, ni tampoco les permiten el acceso a la gerencia. Y el heredero tampoco quiere decir, yo soy médico, ¿por qué voy a entrar a este emprendimiento gastronómico que no tengo tiempo de dedicarle? No soy como papá que dedicaba su vida y se quedaba sin Navidad, sin Nochebuena para atender establecimiento. Y esto es un factor de conflicto en Argentina que es permanente y el conflicto demora en la justicia años para resolverse. Después tenemos otro temita, no quiero ser polémico, pero algo dijo Vítolo, y yo sé que estoy también absolutamente en minoría, pero parecería que en materia de gerencia, vos me corregirás, Álvaro, no soy especialista en este tema en Costa Rica, pero que el Código de Comercio en materia de gerencia adscribe al criterio, al sistema del mandato, sí, en las relaciones entre gerente y la sociedad. Ustedes me habrán escuchado hablar, por lo menos de los que están en Argentina, o algunos que vinieron en noviembre cuando debuté acá en este estrado. Esta opinión de la doctrina del órgano, una cosa ridícula, absolutamente ridícula, que no tiene ningún sentido, porque monta una ficción sobre otra ficción. La ficción es la personalidad jurídica, hacer de creer que la sociedad es una criatura nacida del vientre de mujer, que unificamos un patrimonio y lo hacemos sujeto de derecho. Está muy bien por voluntad del legislador y por conveniencia de mercado, para ayudar a los terceros que no tengan que dividir la deuda cada vez que tengan que ejecutar a la sociedad. Está bien la personalidad jurídica, concentramos en un solo patrimonio un determinado de relaciones jurídicas y establecemos ciertas pautas para que así sea. Pero si encima decimos que esa sociedad, esa personalidad jurídica tiene diversos órganos, porque a alguien se le ocurrió pensar que tiene determinados órganos, algo absolutamente artificial, esto va a chocar permanentemente con la realidad de los casos, y entonces el órgano se convierte en algo absolutamente artificial, como por ejemplo se llegó a decir en Argentina que las sucursales de las sociedades extranjeras eran realmente órganos, y esto no es una posición, nada más el mero creación de esta doctrina del órgano, que parece que es universal y en los grandes países adelantados está, y que la gente no entiende cómo yo puedo estar en desacuerdo porque ha sido aceptada. ¿Explica desde el punto de vista del dogmatismo más absoluto el hecho de que la teoría del mandato no pueda ser aplicado porque es una sola persona jurídica que se expresa a través del administrador? Y si aplicamos el mandato parecería que hay dos personas jurídicas, administrador y sociedad, y esto cómo lo compatibilizamos en un mismo sujeto de derecho que es la propia sociedad. Pero de ahí a decir que la sociedad tiene órganos y cada sociedad y cada órgano tiene independencia de actuación como si fuese un sujeto de derecho, una persona física, realmente me parece tremendo. Y sostener también, como se dijo, que hay que aplicar la doctrina del órgano para las sucursales de la sociedad extranjera, podemos llegar a pensar que una sociedad puede tener 100 órganos, con lo cual a mí ahí directamente se me queman las ideas, se me afecta el intelecto y no puedo seguir defendiéndola más a esta doctrina que es propia del dogmatismo y el conceptualismo comercial de la década del 70, 80 y 90, en donde se acentuó al máximo unos principios dogmáticos que no se correspondían con la realidad de las cosas, como por ejemplo que no podía existir sociedad anónima si no existieran acciones al portador, o en materia de título de crédito que uno debía ejecutar el documento y después el pobre deudor tenía que ir a la causa de la obligación en un juicio posterior, que encima era ordinario, y todas esas cosas que fueron propias de un capitalismo tremendo, que como les dije ayer, siempre el que pagaba las consecuencias era el mismo segmento social. Y la teoría del órgano tampoco es una teoría absolutamente desprovista de un determinado interés particular, porque si aplicamos la doctrina del órgano, tenemos que la sociedad tiene mucho más capacidad, como dice la ley argentina, el representante de la sociedad podrá realizar todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, mientras que la doctrina del mandato establece que el mandatario tiene que seguir las instrucciones precisas del mandante, porque si no, no lo obliga al mandante. O sea, la doctrina del órgano sirve para que la sociedad pueda hacer cualquier cosa, que es un viejo anhelo de cierta doctrina comercialista, en donde el objeto no limita la capacidad del ente, lo cual viola el principio de la especialidad, que es violar uno de los principios básicos de las personas jurídicas. Otro
tema que es importante, y ya voy terminando, es el tema. Nosotros en la ley argentina se hizo algo que fue muy interesante, muy interesante. Ya en la CSRL, esto es por la reforma del 83, no se toman decisiones de la Asamblea, para evitar el órgano de gobierno, de la Asamblea, por el método tradicional de reunión de los socios de adopción por el sistema mayoritario, sino que las decisiones se toman por 3 sistemas diferentes, que es la de la comunicación a la gerencia por escrito, de la voluntad de los socios que integran la SRL. Bueno, le mandamos una nota al gerente diciendo queremos esto y aquello, queremos repartir las utilidades de esta o aquella manera, o queremos comprar determinados bienes. La segunda tesis, que es cuando todos los socios le manifiestan por escrito también o le dan instrucciones al administrador de actuar de alguna manera. Y la tercera manera es el sistema de asambleas tradicionales. Esto está muy bien, está muy ingenioso. Yo propuse en algún momento trasladarlo al régimen de las sociedades anónimas en alguna ponencia, pero tampoco es un tema que ha despertado mayores adhesiones en la jurisprudencia. Tenemos que la jurisprudencia ha dicho no vale el sistema mixto. Hay 3 o 4 fallos de los tribunales de Buenos Aires en donde se hizo una asamblea y un señor mandó el voto por correspondencia. No, y la jurisprudencia le dijo no, o todos votan por correspondencia o se hace la asamblea con todos los socios presentes, pero no hay sistemas mixtos. El tema, que es muy inteligente, muy ingenioso, realmente no prendió demasiado, pues la gente prefiere seguir con el sistema tradicional de la reunión de las asambleas, reunirse todos los socios y tomar decisiones por mayoría. Y finalmente, no finalmente, porque quiero terminar en base a la legislación de Costa Rica, cuáles son las reformas que yo propondría para la legislación argentina para enriquecerla en esta materia. Está el tema que ya mencioné precedentemente, una norma que me parece bárbaro, que es, como ya le dije, el tema de que los socios que reúnan el 20%, creo que esto no está en la parte de SRL en el Código de Costa Rica, sino en la parte general, que puedan tener el derecho a hacer una auditoría, que a mí me parece bárbaro, porque le daría es llevar el derecho a información a un límite realmente interesante y evitando la opacidad en las relaciones societarias internas. En Argentina estoy seguro que una norma así podría despertar mucha resistencia, porque dejaría al descubierto muchas cosas, pero lo incorporo como algo que tiene que venir, que si queremos mejorar en serio la CSRL tenemos que hacer cirugía mayor. ¿Qué propongo? Y con esto termino. Un mayor control estatal. Por supuesto, en la anónima tenemos un control estatal por parte de la Inspección de Justicia, que puede mandar inspectores a las asambleas, pueden recibir denuncias, puede investigar. En cambio, en la SRL esto no sucede y las peores iniquidades pueden pasar a la SRL, que uno va con una denuncia a la autoridad de control, la autoridad de control dice no es competencia mía, aunque son sociedades, como les dije, que son primas hermanas de las sociedades anónimas, en base fundamentalmente a la responsabilidad limitada de los socios. Luego tenemos la necesidad como en las anónimas, de acompañar los balances a la Inspección de Justicia. Esto está permitido para las SRL que superen el capital de 12 millones de pesos argentinos, y en Argentina no hay SRL que superen 12 millones de pesos. O sea que ninguna SRL acompaña los balances de la inspección. Yo creo que todas las sociedades en donde se limita la responsabilidad, el tercero tiene que tener un lugar donde buscar el balance y ver contrato o no con esta sociedad o cuáles son. Tercero, hacer los balances, asimilarlo a lo de la sociedad anónima. Para las sociedades de responsabilidad limitada menores, que serían que además casi que todas, pero que no llegan al capital de 12 millones de pesos, solamente tiene que tener un balance, no memoria, balance, estado de resultados y evolución de estado de evolución de patrimonio neto, sin notas o información complementaria, sin dictamen de auditoría. ¿Por qué esto tiene que ser así? No entiendo. Yo creo que los estados contables deberíamos unificarlo porque las notas complementarias, informes de auditoría, etcétera, enriquecen la posibilidad de comprender los números de los estados contables, y un balance, nada más que con el estado de resultados o cuadro de ganancias y pérdidas, no parece ser suficiente. Tenemos que ponerle un capital mínimo. Hoy las sociedades de responsabilidad limitada no tienen un capital mínimo y me parece que capital mínimo tiene que tener todas las sociedades donde los socios limiten la responsabilidad. Tenemos que eliminar el número máximo de socios, que son 50. Clarificar, como les dije, de acuerdo, es buena la posición del Código de Costa Rica, la posición de los herederos cuando nada dice el contrato sobre una incorporación frente al fallecimiento de un socio, y fundamentalmente a través de este tema de la auditoría, la ampliación del derecho a información. Yo creo que Costa Rica puede nutrir a la Argentina de bases muy importantes para una futura reforma en Argentina, que a pesar de que no se incorporó con la reforma del Código Civil, creo que es necesaria, porque todas las leyes de sociedades, cada tanto tiempo hay que actualizarlas de acuerdo a la nueva realidad. Señores, muchas gracias por todo. Muchas gracias, don Ricardo. Voy a intentar hacer algo muy breve.
como se está refiriendo la ponencia muy gentilmente, la referencia de don Ricardo a la sociedad de responsabilidad limitada en Costa Rica, hay un tema que yo comparto totalmente con el doctor Nissen en relación a la crítica tan evidentemente fuerte que le hace la teoría orgánica. Costa Rica, al igual que la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima refiere al mandato en el artículo 189. Esto es un tema que va a ser objeto de una ponencia de un juez costarricense, de un juez de Cámara Civil, donde va a referirse a la propuesta jurisprudencial adoptada en Costa Rica a partir del año 2005 por la Sala Primera de la Corte, aplicando desde ese momento para acá la teoría orgánica. Sin embargo, son muy interesantes las apreciaciones que hace don Ricardo en el sentido de que efectivamente se aluda todavía al tema del mandato, lo tenemos en la responsabilidad limitada en el artículo 93 y en la sociedad anónima en el artículo 189. La única referencia adicional que también quería comentar en relación a la ponencia es lo relativo a que efectivamente en Costa Rica la sociedad de responsabilidad limitada requiere una autorización del órgano de administración, de los gerentes, para poder realizar algún tipo de transmisión a algún tercero en general. Y en ese sentido se ha criticado mucho que las sociedades anónimas, normalmente cerradas o familiares, también tenemos la cláusula de limitación de transferibilidad de las cuotas, de las acciones en este caso. Es un tema muy interesante porque estaremos convirtiendo a la sociedad anónima, a pesar de que la característica diferenciativa de la sociedad de responsabilidad limitada reside en que la acción es un título de valor, con todas las matizaciones que acaba de darnos el doctor Vítolo y que Costa Rica también ya adoptó, en el sentido que por disposiciones internacionales de la OCDE, de la Organización del Comercio y del Desarrollo del Derecho Comercial en general, nos están imponiendo y se está haciendo de manera progresiva y paulatina. En el caso nuestro, Panamá, con una posición férrea, no han podido aceptar ni asimilar el hecho de que se tengan que introducir los controles del nominalismo en la transmisión de las acciones. Pero aún así, yo creo que sigue siendo un título de valor, aunque algo limitado, doctor Vítolo. Pero en ese sentido son algunas de las apreciaciones que podríamos dar a la ponencia tan interesante del doctor Nissen, y desde este momento podemos abrir a debate para las personas que deseen participar, haciendo la aclaración de que sí estamos un poco rezagados. Doctor Bolaños, ¿no? Bolaños. Bolaños, Boteri, Rutilio. ¿Qué más? Allá, ¿no? ¿Quién más? Rivas. Ok. Perfecto. Con eso cerramos Bolaños, Boteri, Rutilio y Rivas. Iniciamos inmediatamente con el doctor Alfredo Bolaños de Costa Rica. En primer lugar, este comentario. En Costa Rica existía el viejo Código de Comercio que no incluía las sociedades. Había una ley de sociedades fuera del Código de Comercio. Y no contemplaba tampoco la sociedad de responsabilidad limitada. En el año 1942 se presentó un proyecto y se aprobó la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, una ley especial. Y eso fue por iniciativa de un abogado que era más banquero que abogado, muchos conocimos, don Jaime Solera, y se aprobó la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que como todos sabemos, la sociedad de responsabilidad limitada es un mix entre las sociedades de personas y las sociedades de capital. Por eso tiene características de las sociedades en nombre colectivo o comanditas y de la sociedad anónima, mezcladas. Tanto así que la sociedad de responsabilidad limitada en nuestra legislación puede tener razón social o puede tener denominación. Cuando se creó la ley en el 42, se formaron muchas sociedades, fue como una moda. Se formaron las sociedades de responsabilidad limitada y algunas sociedades anónimas migraron a esa figura societaria. Pero luego en ese momento había una cantidad
considerable de sociedades de responsabilidad limitada. Pero luego, con motivo de que todavía teníamos en Costa Rica las acciones al portador, entonces vinieron cambios e invirtieron ese proceso y más bien se convirtieron muchas sociedades de responsabilidad limitada en sociedades anónimas. Posteriormente se deroga la posibilidad de que se modifica la ley, se eliminan las acciones al portador, entonces ya no tiene importancia ese aspecto de la cuota nominativa y la acción nominativa en una y otra sociedad. Y por último, comentarle al señor exponente que también hay una norma en el Código de Comercio nuestro en relación con la sociedad de responsabilidad limitada sobre la responsabilidad de los socios que se puede ver afectada, y es precisamente cuando uno de los socios permite o accede a que su nombre o apellidos estén en la razón social, podría haber afectada su responsabilidad al del mayor aporte si es que él no lo es. Ese es un caso en que también se produce esa modificación de responsabilidad. De manera que el fenómeno y en este momento es visible que la mayoría de las sociedades son anónimas. Y en esto los abogados tenemos bastante que ver en el asunto, porque cuando un cliente se presenta a nuestro despacho solicitando constituir una sociedad, pues los inducimos a una u otra. Y generalmente existe en el ambiente comercial la idea de que la sociedad anónima es como de más categoría y que la sociedad de responsabilidad, que tampoco se usa mucho menos, no. Y cuando se le explica a las personas cuáles son las diferencias entre una y otra figura societaria, generalmente se inclinan más por la sociedad anónima. A pesar de que en otros casos han llegado personas que quieren constituir una sociedad y cuando dan toda su idea sobre el negocio que van a realizar y cómo quieren tener su relación societaria, se les aconseja, entonces ustedes lo que quieren es una sociedad de responsabilidad limitada, con todas esas características que han sido expuestas muy bien por el señor exponente. Gracias. Muchas gracias, don Alfredo. A continuación le damos la palabra al doctor Boteri, acá en la mesa principal. Bueno, muchas gracias. Estaba prestando atención al tema de la organicidad y de la teoría del órgano, o la doctrina en realidad del órgano. Como anticipé, yo tampoco estoy de acuerdo con esa idea. Y hay que buscar sus orígenes, ¿verdad? La doctrina del órgano es una doctrina muy interesante del siglo XIX, que viene de la mano de un filósofo inglés muy interesante, se llamaba Herbert Sprenger. Y bueno, tiene toda una mirada darwiniana de lo social que felizmente ha sido superada en el resto de las disciplinas científicas, la sociología y otras. Así que está muy bien dejar de lado la doctrina del órgano. Ahora, la idea sería, bueno, ¿qué hacemos, no? Si dejamos de lado la doctrina del órgano, ¿qué otra cosa tomamos? Bueno, la idea que nosotros hemos propuesto en otro tipo de trabajo que no trajimos a este congreso, tiene que ver con la idea de mirar a la sociedad como un sistema, que es lo que toma el resto de las disciplinas científicas, como la medicina o la ingeniería, y pensar que los socios son un subsistema. Y del mismo modo que lo es el directorio, y pensar que la asamblea en realidad es un proceso. Porque ustedes fíjense, va cambiando de estados, hay convocatoria, de celebración, etcétera, y que se articula un mecanismo que es el voto que se adopta por mayoría. Bueno, si uno tiene una mirada de ese tipo respecto de qué es la asamblea o qué es el directorio, llega a una visión un poquito más dinámica del fenómeno societario y lo mira desde un punto de vista un poquito más transparente. Porque esta idea del órgano también es la idea de encubrir responsabilidades. Por ejemplo, lo despiden al gerente principal y dice, no, el directorio decidió, no, se encubre quién fue el que tomó la decisión, es decir, fue el directorio o fue la asamblea, que sabemos que no son sujetos, ¿verdad? Sino que son, como les vuelvo a decir a ustedes, subsistemas que articulan procesos, que articulan mecanismos. Entonces, la manera de tratar el problema me parece que es esa, porque entonces se puede tratar de distinguir dónde está el problema. El problema está en el mecanismo, el problema está en cómo se celebró ese proceso. Bueno, esa es, me parece, la manera apropiada de resolver este tema de una doctrina tan antigua como es la del órgano, que vino a sustituir el problema del mandato y sus problemas. Nada más. Muy bien. Don Rutilio. Gracias. Comentar nada más que en el derecho salvadoreño la sociedad de responsabilidad limitada en realidad es un híbrido. Desde el 2008 hemos experimentado algunas reformas que en realidad lo que han hecho es más confundir esta sociedad, porque no sabemos si es sociedad capitalista o si es sociedad personalista. Por una parte teníamos un número máximo de 25 socios
ese artículo fue derogado, de manera que ahora mismo en El Salvador se puede constituir una sociedad de RL con cualquier número de socios. El otro tema está considerado a partir del derecho de tanteo, la posibilidad del ingreso de una persona completamente extraña a una sociedad de responsabilidad limitada, que se supone desde luego que es una sociedad cerrada. ¿Qué se hace con ese propósito? Para que se mantengan las participaciones formando parte de la titularidad de quienes han tenido confianza al momento de constituirla. Y por otro lado está el tema de si se pueden constituir estas sociedades por otras dos sociedades, sobre todo porque siempre se ha insistido en el tema de la confianza. Eso ha sido alterado en el derecho salvadoreño porque se ha dicho que las sociedades de responsabilidad limitada se pueden constituir por dos sociedades en las que desde luego se supera la exigencia de la confianza. El tema de transferir o no transferir las participaciones sociales también ha generado alguna inconformidad, desde luego, porque si es una sociedad cerrada, se supone que igualmente no pueden transferirse las participaciones. Digo esto porque recientemente hemos tenido la dicha, diría yo, de contar con una ley que se llama ahora Ley de Garantías Mobiliarias a partir de abril de este año. Y esta ley de garantías mobiliarias dice justamente que las participaciones sociales son objeto de prenda. Es decir, que si se pueden dar en prenda significa que el acreedor prendario las puede ejecutar. Y cuando las ejecute, desde luego que va a ingresar a la sociedad de responsabilidad limitada. El tema, desde luego que es muy interesante y cuando lo expone Ricardo Nissen de la forma en que lo hace, a uno no le da ni tiempo de anotar las preguntas que quiere hacer, porque va muy deprisa y uno quiere escuchar todo lo que dice. Pero vale mucho la pena tener en cuenta que podemos conversar en el pasillo sobre estos temas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rutilio. El señor Rivas. Señor Rivas, disculpe, no la había visualizado. No hay problema. Bueno, quería, respecto a la ponencia, a lo que ha hablado Nissen hasta ahora, quería hacer un pequeño comentario en lo que tiene que ver con el régimen uruguayo. En el Uruguay, cuando fallece un socio, no en materia de sociedades anónimas porque eso no sería aplicable, pero sí en materia de SRLs o sociedades personales en general, tenemos en las SRLs en particular, no se resuelve o no hay rescisión parcial en caso de fallecimiento del socio. Consecuencia, ingresarían los herederos. Pero nosotros tenemos un artículo 235 por el cual, para que los herederos puedan ingresar en lugar del socio fallecido, se requiere el consentimiento de los restantes socios. Si la sociedad tiene menos de 5 socios, se requiere el consentimiento unánime de los demás socios. Si tiene más de 5, ahí se requeriría el consentimiento de socios que representen el 75% del capital social restante. Para evitar ese problema justamente de a ver si los demás socios están de acuerdo o no están de acuerdo y evitar esos problemas que inclusive puede derivar en una vía judicial si hay oposición, se puede hacer lo que se conoce como pacto de continuación. Entonces, el pacto de continuación en materia de SRL lo que hace es destrabar ese consentimiento que deberían dar los demás socios. Consecuencia, fallecido un socio, y existiendo ese pacto de continuación en el propio contrato de sociedad o en modificaciones posteriores del contrato de sociedad, los herederos ingresan directamente. Pero ¿cuál es la cuestión? Ahí no es un debate de, uy, ¿qué pasa? ¿Entran o no entran? Es que en realidad cuando se establece ese pacto de continuación dentro del contrato de sociedad, todos los socios estaban presentes y todos sabían quiénes iban a ingresar en lugar del futuro, digamos, de ese socio que eventualmente hoy o mañana fallezca. Que inclusive también se plantea en doctrina en Uruguay si ese pacto tiene que respetar las legítimas rigurosas en materia sucesoria o se puede pactar a otra persona o a solamente el hijo mayor o a una persona que alguien quiera determinar. Eso es una cuestión que luego se verificará en el momento del fallecimiento. De todas maneras, en materia de SRL está solucionado ese tema y realmente ha sido bárbaro porque evita tener que ir a la vía judicial cuando existen los pactos de continuación. Pero no obstante, Nissen decía algo muy interesante. ¿Y el heredero tiene la obligación igual de ingresar? Según nuestra ley, aparentemente sí. Sin perjuicio de ello, los herederos pueden llegar a un acuerdo con los demás socios de ejercer el derecho de recesión y retirarse de la sociedad. Distinto funciona en materia de sociedades colectivas. En materia de sociedades colectivas, sí, cuando fallece un socio, está previsto que el fallecimiento provoca la rescisión parcial y automáticamente sí hay que pagarle la participación a los herederos. Ahí es a la inversa. El pacto de continuación, a diferencia de la SRL, que no se rescinde, ahí el pacto de continuación es para que sí
puedan ingresar los herederos. Entonces, dentro del Uruguay realmente esta solución ha sido muy interesante porque evita tener que ir a la vía judicial en general, ¿no? Salvo que no estuviera pactado el pacto de continuación, entonces ahí sí debería irse a la vía judicial en materia de SRL. Eso era la aclaración que quería decirle a Nissen. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rivas.